Hoy te voy a contar la historia que marcó la vida de Javier para siempre. Un ataúd que nadie registró, un cuerpo que no debía existir y una desaparición que hasta hoy sigue sin poder explicar. Bienvenidos a Diario del Infierno. Nunca pensé que un trabajo nocturno pudiera cambiarme la vida. Yo era auxiliar en un pequeño almacén funerario a las afueras de la ciudad. Era un lugar silencioso, demasiado silencioso por la cantidad de historias que se guardaban dentro. Llegué a ese trabajo porque el administrador era conocido en el barrio por necesitar ayuda constantemente. No era malo, solo raro. Tenía esa mirada de alguien que sabe más de lo que dice. Siempre llevaba un registro meticuloso de cada ataúd, cada servicio y cada entrega. Por eso, la noche en la que pasó todo, su reacción me pareció todavía más extraña. Mario, el administrador, había salido temprano ese día, según él, por un asunto personal. Así que me dejó a cargo del inventario nocturno, algo que hacía prácticamente él solo cada semana. El almacén tenía un pasillo largo, iluminado por focos que parpadeaban cuando les daba la gana. Ese parpadeo ya de por sí solo ponía los nervios de punta. Pero esa noche fue algo distinto. Algo en el ambiente se sentía más pesado de lo normal. Recorrí el pasillo tomando nota de todos los ataúdes. Todos estaban apilados en orden, etiquetados con nombres, fechas y números de identificación. Todo coincidía como siempre, hasta que llegué al fondo. Ahí, oculto bajo una lona vieja, había un ataúd que jamás había visto. No tenía número ni etiqueta ni marca, solo madera oscura, casi negra, con un brillo extraño, como si hubiera sido barnizado hacía muy poco. No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y no hacía falta ser experto para saber que ese ataúd no pertenecía ahí. Lo destapé por completo y noté que estaba asegurado con 2 seguritos que rechinaron cuando intenté levantarlos. No tenía por qué abrirlo, pero una mezcla entre curiosidad y una sensación de obligación me llevó a hacerlo. La tapa se levantó con un sonido seco, como si hubiera estado sellada por años. Adentro no había un cuerpo en descomposición, como sería lo normal. No, había un hombre, intacto, con su piel pálida, casi sin color, pero sin señales de deterioro. Parecía dormido. Sus manos estaban entrecruzadas y llevaba ropa antigua, como de otra época. Lo más perturbador era su expresión, una calma que no pertenecía al mundo de los muertos. Solo me quedé mirando paralizado. No se supone que un cuerpo pueda conservarse así, sin tratamiento, sin nada, y menos en un ataúd sin registro. Así que sospeché que algo andaba muy mal. Cuando quise volver a colocar la tapa, escuché un golpe fuerte dentro del almacén, como si algo se hubiera caído. El sonido resonó por todo el pasillo y me hizo soltar la tapa, que se cerró de golpe. Corrí hacia donde había escuchado el ruido, pero no había nada, ni un objeto fuera de su lugar. Ahí fue cuando sentí por primera vez que alguien estaba detrás de mí. Así que me giré de inmediato, pero solo estaba el pasillo vacío, frío y silencioso. Demasiado silencioso. Y esa fue la primera señal, y no la entendí. Al día siguiente, cuando el administrador regresó, intenté contarle lo que había visto, pero apenas mencioné la existencia del ataúd sin registro y el cuerpo perfectamente conservado, su rostro se descompuso. No de miedo, sino de enojo, como si hubiera descubierto que toqué algo prohibido. Sin embargo, no me dijo nada. Solo bajó la cabeza, respiró profundo y me pidió que lo acompañara al fondo del almacén. Cuando llegamos al lugar donde estaba el ataúd, no había nada. Ni la lona, ni la caja, ni rastro de que algo hubiera estado ahí.
solo el espacio vacío cubierto de polvo. Lo revisé varias veces, toqué el suelo, busqué marcas, arañazos, cualquier cosa. Y no había nada. Era como si nunca hubiera existido. El administrador se quedó quieto un largo rato, con los ojos clavados en el suelo. Podía verlo temblar, aunque intentara ocultarlo. Y de pronto tomó sus llaves, las guardó en el bolsillo y se marchó del almacén sin decir una sola palabra. Y no lo volví a ver jamás. Los días siguientes fueron un infierno. Cada noche se escuchaban ruidos dentro del lugar. Golpes secos, pasos lentos que se acercaban y se alejaban, como si alguien caminara sin rumbo. Una vez incluso sentí que algo rozó mi hombro mientras revisaba el inventario, como dedos helados que apenas tocan la piel. Pero lo peor pasó una semana después. Me llamaron para cubrir un turno nocturno, pues aún no encontraban reemplazo para el administrador. El ambiente se sentía más frío que nunca. Era como un silencio antinatural que lo envolvía todo, como si el lugar contuviera la respiración. Caminé hacia el fondo del pasillo y aunque ya no había razón para ir ahí, entonces lo escuché. Un golpe, luego otro y otro. Venían del suelo. Yo me quedé quieto y paralizado. Los golpes continuaban, rítmicos y espaciados, como si alguien golpeara desde debajo de la tierra. El piso vibraba apenas, pero lo suficiente para sentirlo bajo mis pies. De pronto, el golpe final resonó más fuerte que los anteriores, y el foco del pasillo parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Yo me quedé en absoluta oscuridad. En ese silencio profundo, escuché una respiración, justo detrás de mí. Sentí mucho miedo y no quería voltear, pero algo en mí me obligó. Giré lentamente con el corazón latiéndome tan fuerte, buscando cualquier señal. No se veía nada, pero sentía su presencia ahí, a centímetros. De repente, el foco comenzó a parpadear otra vez, y cuando se encendió, aunque fuera por un segundo, lo vi. Era una figura alta, inmóvil, como un cuerpo de pie en medio del pasillo, pero no tuve tiempo de procesarlo, y el foco volvió a apagarse y ya no pude ver esa figura. Me fui corriendo de ahí y salí del lugar. Estaba muy espantado sin saber qué era lo que había pasado o qué era lo que había visto. Y una semana después, renuncié. No por valentía, sino porque mi cuerpo no resistía más. Me temblaban las manos, tenía pesadillas constantes y cada noche sentía que alguien se sentaba al borde de mi cama. La historia del ataúd sin registro comenzó a correr entre los empleados. Algunos decían que el administrador tenía tratos con familias que pedían entierros discretos. Otros aseguraban que el cuerpo pertenecía a un hombre que nunca debió ser exhumado. Incluso escuché rumores de que el administrador había estado involucrado con ciertos rituales antiguos relacionados con el descanso incompleto. Pero hubo una versión que me hizo dudar de todo. Una señora del barrio, ya mayor, dijo que en los pueblos antiguos se hablaba de cuerpos que no aceptaban la muerte. Personas que eran enterradas una y otra vez, pero siempre regresaban al estado en el que los encontraron. Dijo que cuando eso pasaba, el encargado debía desaparecer el cuerpo para evitar que la transición fallara. Aunque suene absurdo, esa explicación se quedó conmigo. No porque la creyera, sino porque era la única que no me hacía sentir completamente loco. Después de dejar el trabajo, mi vida volvió a una relativa normalidad. Los ruidos, las sombras, las sensaciones, todo se fue disipando con el tiempo. No puedo negar que por meses sentí miradas detrás de mí, especialmente de noche, pero con el tiempo aprendí a ignorarlo. Y así, poco a poco, comenzó a aparecer solo un recuerdo terrible. Al final, no sé si lo que vi aquella vez fue real,
si el cuerpo desapareció por manos humanas o por algo que no entiendo. No sé si el administrador escapó o fue encontrado. Lo único que sé es que desde aquella noche, cada vez que escucho un golpe en la oscuridad, siento que no estoy solo. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ama el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.